El proyecto que les voy a contar hoy parte de lo que es de una idea a un emprendimiento. Esta, como pueden ver acá, es una semilla germinando. Para que una semilla pueda germinar, necesita no solo del sustrato, que en ese caso es la tierra, sino también de la humedad. Como estábamos hablando hoy del tema del agua, como hablaba nuestro compañero, la importancia del agua en nuestras vidas y en la vida no solo de una persona, sino en la vida de todos como comunidad. De la misma manera que una planta para germinar necesita pasar por diversas adversidades y transformarse y pasar por distintos cambios, uno en la vida también tiene que tomar decisiones, tiene que enfrentarse a distintas situaciones. Cuando uno termina la secundaria y tiene la suerte de poder seguir estudiando, uno tiene que elegir, tiene la responsabilidad de decir qué va a hacer con su vida, si va a elegir trabajar, si va a elegir estudiar, qué es lo que va a hacer. Yo en mi caso tomé primero una elección que fue estudiar agronomía y tal vez no fue la elección más acertada, así que al segundo año me di cuenta que la química y la matemática y la física tal vez no eran lo mío, así que me cambié a otra carrera que por algún motivo desde chica, ese libro que está ahí, en el transcurso de los años me generó algo, me generó una intriga, un interés por un material y ese material que les quiero contar es la arcilla. ¿Qué tiene de interesante la arcilla? Es un material totalmente maleable en el que uno puede desarrollar distintos tipos de piezas, con la ventaja de poder equivocarse, poder transformar el material, modificarlo, generarlo en una pieza que puede ser utilitaria, en una pieza que puede ser artística. Esa motivación me hizo seguir estudiando y como el interés era tal y la pasión también era tal por trabajar con ese material, por aprender nuevas técnicas, por seguir desarrollando nuevas ideas, fue que elegí un curso que era, para algunos de ustedes será conocido el tema de los esmaltes para el tratamiento de las piezas cerámicas. Era un curso en un instituto que era externo a lo que era la formación académica. Ese curso lo que me generó y de alguna manera lo que hizo elegir qué camino también iba a seguir de ahí en más, fue que en ese curso había una opción. Uno podía elegir, aparte del curso que yo iba a buscar, estaba un curso optativo. Era un curso de algo que es muy interesante, que son los filtros cerámicos. Que no solo es por el tema tecnológico, sino es el tema, lo que inspiran los docentes cuando dan los cursos. Eso genera una motivación muy importante, muy especial en uno, y en mi caso me cambió directamente la elección, digamos, de trabajo que yo iba a hacer. Yo me iba a dedicar solamente a hacer docencia, a tal vez trabajar haciendo un par de piezas estéticas, estéticamente lindas, esmaltadas y demás, pero este tipo de tecnología que ustedes ven acá es una vasija súper simple, con paredes porosas, que no tiene absolutamente nada de estético, pero lo que sí tiene de importante es la aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Estas vasijas fueron diseñadas para trabajar sobre una problemática que afecta a muchísimas personas, familias. ¿Cuál es la problemática? La problemática es el tema de la falta de agua, la falta de agua potable. ¿Cuántos de nosotros hemos viajado tal vez en alguna experiencia en campamentos, alguna zona medio alejada, en la que no teníamos tal vez acceso a agua potable? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando esta vía, la de abrir una canilla que tenemos en nuestras casas, ya deja de existir? ¿Qué pasa cuando vivimos nosotros en una situación en donde no tenemos acceso a agua potable? En donde podemos sufrir distintos tipos de enfermedades a causa de contaminación. A causa de contaminación como estas botellas que ustedes ven acá. Estas botellas, si ustedes ven esta botella van a pensar seguramente que no la quieran tomar, ¿sí? Porque van a pensar que está contaminada. Ahora, ¿qué pasa cuando les muestro esta otra botella? Esta botella aparentemente es una botella de agua limpia, ¿sí? Agua que es transparente, que podría ser potable, ¿por qué no? Pero hay ciertos tipos de contaminantes que pueden ser por contaminación físico-química o microbiológica. Hay ciertos contaminantes que no se ven, ¿sí? Entonces yo puedo tomar tranquila esta botella y en un par de días puedo estar enferma. ¿Cuál es la complejidad de una de las mayores enfermedades que genera la mayor cantidad de muertes de niños a nivel mundial? Esa enfermedad es la diarrea.
¿sí? La diarrea que genera deshidratación, que a la vez genera desnutrición. Porque si bien los chicos, uno puede decir, los chicos tal vez se están alimentando bien, pero ¿qué pasa cuando toman agua contaminada y todas las semanas están teniendo diarreas? Esos nutrientes que están ingiriendo no están siendo incorporados por el organismo, o cuando los chicos, aparte de tener problemas, por ejemplo, con contaminación de bacterias, aparte aparece el tema de los parásitos. Otro contaminante que tampoco vemos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando diariamente nosotros tenemos que estar consumiendo aguas de esta calidad? Aguas que no sabemos si el día de mañana nos van a enfermar de una manera muy grave y no vamos a poder seguir si no tenemos acceso a, por ejemplo, a ir a una salita sanitaria. ¿Qué pasa si no podemos comprar los remedios? Les pido que se sientan parte también de esta situación, que es una situación que nos afecta a todos, nos afecta como personas, nos afecta como país, ¿sí? Estos, por ejemplo, son algunos de los lugares que muchos de ustedes tal vez lo vieron. A veces uno no se mueve mucho de lo que es la ciudad y lo ve por televisión. Sea la vía por la cual llegue el acceso a esta información, es importante interiorizarla e incorporarla como algo no que nos pasa a un costado, sino que es parte de un problema que nos afecta a todos. Las familias que están viviendo en este tipo de asentamientos precarios, diariamente, tienen que consumir agua que atraviesa a través de estas cañerías que pasan a través de la zanja, con cantidad de contaminantes, y que al ser conexiones precarias muchas veces están pinchadas. Entonces terminan llevando el agua de esa zanja, esa agua que ustedes ven toda verde, termina siendo el agua que terminan tomando. Ahí, por ejemplo, tenemos en zonas rurales las formas de extracción de agua, muchas veces, o sea, pueden ser por pozos de agua, y ahí vemos el interior de lo que es un pozo que tiene muchos años, un pozo que no se encuentra en buenas condiciones y que hace también que a través de infiltraciones que se generan dentro del pozo, o sea, a través de la cañería, que va por esta parte, perdón, por ahí, esa agua también esté contaminada. O acá, por ejemplo, esta es una vivienda también de zonas rurales en las cuales se colecta el agua de lluvia a través de que tiene techos de chapa, en este caso tienen la suerte de tener un techo de chapa, y a través de la colocación de este tipo de canaletas es que colectan el agua. Ahora bien, el agua, en este caso el agua de lluvia, no necesariamente, o sea, no tiene ningún contaminante, pero ¿qué pasa cuando toma contacto con el techo de esa vivienda? Ese techo, imagínense que estaba lleno de tierra, pueden haber defecado animales, pájaros, insectos muertos, distinto tipo de situaciones se pueden haber generado. Y toda esa agua después queda en este contenedor. Contenedores que muchas veces quedan expuestos a la intemperie. Son distintos tipos de situaciones que ahí pueden ver. Otro lugar de donde la gente saca el agua, de donde miles de familias sacan el agua mucho peor que esta, muchísimo peor que esta, mucho más sucia que esa agua. Aguas, por ejemplo, del río, aguas que se consumen también sin ningún tipo de tratamiento, aguas de madrejones, ¿sí? Aguas donde también los animales, como son charcos que están ahí al lado del camino, a la vera del camino, son charcos donde los animales defecan y esas aguas luego son consumidas por las familias. Ahí, por ejemplo, pueden ver el sedimento, luego de haber colectado agua y dejada decantar, el sedimento que queda en el agua. Como para que vean la situación país y la complejidad de la falta de acceso a agua, este es un mapa del censo 2010 de la Argentina. Acá pueden ver, en el color más oscuro, en el color más marrón, que del 20 al 50% de las provincias de Salta, de Santiago del Estero, del Chaco, entre otras, no cuentan con agua dentro de las viviendas, con lo cual esas familias están extrayendo agua de las fuentes que les mostré anteriormente, en las condiciones en que se las mostré. Ante esta situación y la complejidad de la situación, y gracias a haber ido a ese curso que les conté, ese curso de filtros cerámicos, es que entendí que tenía que asumir una responsabilidad ante el problema. Y la forma de hacerlo era trabajar en algo que sabía, trabajar en la arcilla, trabajar en la arcilla que una vez horneada se convierte en cerámica, en ese barro que uno puede modelar y generar distintas formas. En este caso,
lo que hice fue trabajar a través de realizar una investigación, no solo con lo que tenía a mi alrededor, sino fue moverme, empezar a buscar qué otras cosas había, qué otro tipo de tecnologías había, qué se estaba haciendo en otras partes del mundo. ¿Sí? Porque si no, muchas veces, si se queda solamente en el entorno de uno, no llega a incorporar la cantidad de variedad de cosas que se pueden llegar a hacer. Entonces, se trata también acá de hacer conexiones, ¿sí? De consultar, de preguntar, de llevar, mostrar, que te critiquen lo que estás haciendo a amigos, colegas, familia. Es una fusión de cosas que pueden generar alternativas a un cambio, a una problemática. Como conclusión a eso, lo que hice fue decir, bueno, me interesa tanto este tema, lo voy a plantear como tema de tesis. Tal vez no fue un tema demasiado motivador para mis docentes, pero de todas maneras tuve la aceptación de seguir y pude desarrollarlo. Posteriormente a eso desarrollé varios prototipos que justamente buscando ayuda de conexiones y demás, se generó un trabajo interdisciplinario gracias a la colaboración de la Facultad de Ciencias Exactas para justamente hacer los testeos de calidad de las aguas, ¿sí? ¿Qué aguas eran las que se estaban filtrando y cómo salían esas aguas? Tengan en cuenta que yo química, la verdad, no es mi campo. Entonces, a través de lograr ese tipo de conexión y de saber que los equipos podían llegar a funcionar, y gracias a que la facultad ya había trabajado en distintos lugares, monitoreando distintas zonas y sabiendo qué tipo de contaminación estaba localizada en cada lugar, porque tengan en cuenta que no es lo mismo si nosotros tenemos un problema de contaminación microbiológica que si queremos tratar un problema de contaminación físico-química. ¿Sí? Muchos habrán escuchado el tema del arsénico. Bueno, el tema que yo trabajo no cubre ese tema, ¿sí? Entonces me enfoqué en algo que yo podía llegar a hacer, que era la contaminación microbiológica, ¿sí? Y empezamos a testear los equipos a campo. Iba todo fantástico, tenían meses de prueba, estaba todo bárbaro. Ahora, ¿qué pasó? Me encontré con un problema bastante grande para mí, que los materiales con los que yo trabajaba uno de los materiales, que era la plata coloidal, era importado. No tuve más acceso a ese material y entonces tuve que reformular toda la idea en lo que venía yo trabajando, en lo que me sentía cómoda, que sabía, digamos, desarrollar, y pasar a otro tipo de sistema. Esto fue, de alguna manera, tener que adaptarme al cambio de no poder conseguir el material. Básicamente desarrollé este otro modelo, que es un sistema de cloración a base de filtros de carbón activado y distintos otros tipos filtros microfiltrantes, que ustedes, como verán, son materiales muy comunes, justamente para que no sea un material externo lo que se encuentra en las casas de las viviendas donde luego se instalan los equipos. Los baldes son algo habitualmente usado para colectar agua, para trasladarla, ¿sí? ¿Y qué tienen de especial estos filtros? Entonces, estos filtros lo que hacen, el beneficio que traen, es que la persona, las familias, los alumnos, los maestros, lo que pueden hacer es filtrar el agua que están tomando para así poder tener agua segura para consumir. El beneficio, como les decía, de estos filtros es que pueden filtrar 5 litros de agua por hora, para así tener durante el día alrededor de 70 litros de agua potable, ¿sí? Para poder consumir. Cantidad de agua que alcanza no solo para una familia, sino que para más de una familia, ¿sí? Un equipo puede cubrir la necesidad también para ser utilizado en una escuela rural. Tengan en cuenta que las escuelas rurales tal vez no es la misma cantidad de chicos que van a una escuela de ciudad, ¿sí? Rondan tal vez entre 30, 50, van variando en base al lugar donde se encuentren. Esta imagen que ven ustedes acá es la imagen del prototipo a escala real, que también lo pueden ver a la salida de la charla, para que vean el formato que tiene y la simplicidad de la forma, ¿sí? Y como les contaba antes, esto no se trata de diseñar una idea que salga de la nada, sino justamente aprovechar qué cosas se están haciendo y cómo yo puedo fusionarlas para que sean aplicables al contexto en el que yo tengo la intención de trabajar o al problema que yo quiero tratar de solucionar. El costo de este equipo de materiales está alrededor de 600 y 700 pesos. Otra cuestión más que importante, porque si yo estuviera trabajando un diseño de filtro con costos muy elevados, ninguna de las familias los podría llegar a pagar. Imagínense que son familias de gente trabajadora, pero que lamentablemente no tienen condiciones al tipo de acceso que nosotros tenemos en una ciudad, ¿sí? No tienen conexión de agua de red y entre otras tantas cosas. El costo de esos materiales, si lo equiparamos
a lo que sería comprar agua embotellada, agua envasada, nos remitimos a comprar 20 bidones de 12 litros, ¿sí?, con un costo del mismo valor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ustedes me dirán, a través de las dos maneras tenemos agua. La diferencia es la durabilidad del equipo. Nosotros podemos seguir utilizando el equipo año tras año, solamente incorporando 60 pesos, que es el costo del recambio que se genera cada 6 meses del material interno del cartucho, generando un beneficio enorme para las familias. Este tipo de soluciones, que son innovadoras, como les decía, pero no de partir de la nada, sino de fusionar ideas, pueden, gracias a un montón de factores, ser una solución, una alternativa ante un problema social. Un problema que no se cubre solamente con tener un equipo diseñado, eso es solo una parte del asunto. Lo importante de esto es partir desde el trabajo con la comunidad destinataria, pero partiendo desde la internalización de la problemática, ¿sí?, partiendo desde que las familias son las que toman las decisiones de decir, ¿me interesa esto o no me interesa? En este momento no es el tema el que me preocupa, o sí, las familias tienen que ser las que sean la autoridad decisiva para decir, ¿me interesa esta tecnología o no me interesa? Tal vez estoy cómoda tratándola de otra forma al agua, ¿sí? Por eso justamente donde se trabaja es de una metodología participativa, ¿sí? Se trabaja compartiendo experiencias con las familias. Esto no es algo que de un día para el otro se puede hacer funcionar, sino que requiere de mucho trabajo, requiere de moverse justamente mucho, de viajar mucho. Actualmente los filtros se están usando, por ejemplo, en distintos parajes de provincias del Chaco, Formosa, Salta. Parajes pequeños, parajes que parece que no son vistos por el resto del país, parajes perdidos que para llegar son caminos muchas veces intransitables cuando llueve, ¿sí? Y entonces no se accede, no se ve, es un problema que no se ve. Así que la idea de este proyecto es generar un modelo socialmente inclusivo, ¿sí?, con la participación activa. Acá pueden ver, por ejemplo, algunos de los talleres desarrollados, en este caso es una de las escuelas de Salta. Trabajamos con la comunidad. Se trabaja tanto analizando cada material, viendo para qué sirve las distintas partes del equipo. Los mismos vecinos son los que arman el equipo, ¿sí? Son la fuerza de trabajo para poder realizar estos equipos. Ahí son distintas de las fotos. Y también otra de las cuestiones es, no solo es lo que yo pueda llegar a decir, sino es lo que las mismas familias se transmiten. Eso es lo interesante, eso es lo importante. Entre los mismos vecinos, en este caso tenemos a la señora Mancia, que ella les está contando al resto de sus vecinas cómo es que funciona el equipo, ¿sí?, qué partes tiene, cómo se tiene que manejar. Y acá, por ejemplo, tenemos otra cuestión muy importante. En estos viajes que yo les contaba, que son viajes largos, que muchas veces la única manera de llegar es en camionetas, y que gracias a grupos solidarios es que se puede llegar a esas zonas muchas veces. Si tenemos que llevar todos los materiales, baldes, caños y demás, son muchas cosas, entonces no llegamos a llevarlos todos. ¿Qué es lo que hacen las familias? Aparte de construir los equipos, lo que hacen es conseguir las maderas locales para construir las bases, ¿sí? Entonces se generan distintos tipos de diseños de bases en base a la imaginación que tiene cada uno, a la participación que quiere aplicar en este proyecto. Acá pueden ver otro modelo de base. Son maderas encastradas en este caso. Ahí tienen otra instalación. Este es un equipo, por ejemplo, que se ha hecho la estructura con pallets, que generalmente son materiales de desecho. Bueno, acá sirve para ubicar 3 equipos en una misma estructura, ¿sí? Ahí está el filtro en una escuela, siendo utilizado por los chicos, que les contaba hoy, tomando el agua directamente de ahí, ya que la otra fuente de agua que tienen es agua de pozo, pero es agua salada, así que no la consumen. Entonces, ¿qué hacen? Consumen el agua del río. ¿Cuál es el problema del agua del río? El que les comentaba de la contaminación. Entonces, gracias a este equipo la pueden tratar, filtrar. ¿Y cuál es la ventaja que no les dije del carbón activado? Que muchos de ustedes lo deben saber, tal vez por tener filtros en sus casas, de marcas conocidas y demás que se conectan a las canillas. Lo que hacen esos filtros es absorber todo el exceso que tiene el cloro con el que tratamos el agua. Entonces, cuando la gente toma el agua esa, son aguas que no tienen gusto ni sabor a cloro. Por eso es que el equipo tiene tanta aceptación en las familias, ¿sí? Porque a muy bajo costo se tiene un agua de muy buena calidad, ¿sí? Un agua apta para ser tomada.
a diferencia de lo que es tal vez la cloración tradicional, que justamente por eso, por el gusto y el sabor a cloro, es que genera tanto rechazo. Acá, por ejemplo, también tenemos algo más que importante. En este caso es una feria de ciencias que hicieron entre distintas escuelas de parajes de allá también del norte, en el cual la participación de los docentes y los alumnos es sumamente importante para que este tipo de proyectos pueda funcionar. No solo trabajar desde las casas, sino trabajar desde el ámbito educativo, donde los chicos internalizan también el conocimiento, van a las casas y esa misma práctica que recibieron en la escuela la pueden replicar en sus casas contándolo a sus hermanos, etc. Y para finalizar quiero contarles esta experiencia, que es un proyecto ya a otra escala, más consolidado. Es un proyecto que, gracias al interés y a la solidaridad también, y a muchísimas otras cosas, es una cooperativa en la provincia del Chaco, una cooperativa de pequeños productores. Estos pequeños productores, ¿qué hicieron? Aparte de que ya estaban agrupados para trabajar en el trabajo diario que tenían de producción, decidieron tomar acción participativa, activa y real en la problemática. Gracias a presentar un proyecto a una fundación, lograron conseguir un subsidio para poder fabricar 50 equipos. 50 equipos que van a ser destinados, actualmente ya hay 15 instalados y el resto se están por instalar antes de fin de año. Estos equipos van a brindar agua limpia, agua potable, agua segura a 50 familias, ¿sí? Imagínense que en cada una de esas familias alrededor de 7 habitantes hay por familia, incluidos chicos, ancianos, jóvenes, ¿sí? Bueno, ahí está el trabajo con materiales también. Ahí está una imagen para que vean lo que es la escala productiva. Y como último, como cierre y como asociación de todas las cosas que fui diciendo, este árbol que les presento acá es un árbol que muchos de ustedes conocerán, que se encuentra también en la ciudad de La Plata, pero es un árbol que es un palo borracho. Este árbol, ¿qué característica tiene? Es un árbol que se enfrenta ante diversas situaciones de sequía a través de una manera muy inteligente, por decirlo de alguna forma, desarrolla un tronco que es muy ancho y ahí puede acumular el agua, a la vez de tener espinas para justamente poder salir adelante ante situaciones adversas. Este árbol, a pesar de pasar por un montón de situaciones complejas, este árbol también florece. Este árbol tiene semillas. Este árbol tiene frutos primero, después semillas, pero bueno, esas semillas ¿qué hacen? Esas semillas después también se dispersan, al igual que las ideas. Al igual que las ideas pueden convertirse de idea a un emprendimiento, depende cómo nosotros lo cuidemos. Depende del sustrato en el que este árbol tenga sus raíces, es que va a ser más fuerte, más rico, más grande, al igual que los emprendimientos, al igual que las personas. Depende de cómo nos cuidemos nosotros, cómo nos cuidemos entre nosotros, es que vamos a generar un cambio. Muchas gracias.